tema en específico que vamos a evaluar. Una clase que hacemos para que todos tengan como claro lo que esperamos nosotros del proyecto, qué es lo que queremos que entreguen, que sea como muy claro lo que deben tener. Vean esto como una guía para entregar lo que vamos a pedir del proyecto. La clase se puede tornar un poco, de pronto, no sé, aburrida no, pero sí, pues voy a estar hablando yo todo el tiempo y dándoles como tips acerca de lo que va a hacer el proyecto. Entonces, pues lo que les pido es que estén atentos, es lo que les pido en la clase de hoy. Y si van surgiendo dudas, no esperen a que pase el tiempo, sino prenden el micrófono y me preguntan de una vez. Prefiero que me interrumpan, pero que a medida que voy explicando lo que estamos esperando, pues esté quedando claro. Entonces les pido por favor que me interrumpan. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo la presentación. ¿Nos está viendo? Ya. Sí, profe, ya. Ya, profe. Sí, señora. Vale, gracias. Entonces, como les dije, lo que vamos a ver es como tips para desarrollar el proyecto. Les debió haber llegado a su correo electrónico como dos cosas que cambiaron. Bueno, un correo electrónico. Porfa, me confirman si recibieron el correo. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, lo primero entonces, de ese correo, pues es importante que lo hayan leído y si tienen alguna duda, me lo comenten. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que hubo algunos cambios en la programación. Entonces, aquí en las diapositivas se encuentran la programación de lo que nos queda de clase. Estamos en la semana 12 y vamos hasta la semana 16. Hoy nos vemos para tips de proyecto, que es lo que estamos haciendo en este momento, y mañana en nuestra segunda sesión es la asesoría obligatoria para proyecto final, que fue lo que les mandamos por correo electrónico. Les mandamos un archivo donde están a qué hora y con qué profesor tienen ustedes la asesoría. Digamos que si la mayoría del grupo hasta ahora, pues a la hora de clase vamos a tener la asesoría, pero si de pronto estaban en otra hora con otros estudiantes, pues entonces les tocó en otra hora. ¿Qué quiero que sea importante? Miren, está esta sesión, la segunda sesión de la semana que viene, dice asesoría obligatoria para proyecto final. La semana 13, las 2 sesiones de clases son para trabajar en el proyecto final. La semana 14, la segunda sesión es para trabajar en el proyecto final. Y la semana 15, la primera sesión es para trabajar en el proyecto final. Entonces, lo que quiero es que sean conscientes, por eso traemos esta programación aquí, que existen 1, 2, 3, 4, 5 horas de clase destinadas 100% a que ustedes le trabajen al proyecto final. Entonces, la idea es que se dediquen en esas horas a trabajarle al proyecto final. No que esperen y digan, no, pues es que esas semanas no tuvimos clase. No es que no tengamos clase, es que la idea es que ustedes se reúnan a la hora en la que tenemos clase para que le trabajen al proyecto. Entonces, ¿qué modalidades hay para trabajarle al proyecto? Entonces, la primera es la de mañana, la segunda sesión de esta semana, que es asesoría obligatoria para proyecto final. Les mandamos un correo diciendo a qué horas tienen la asesoría, tienen que conectarse por el equipo que creamos en Teams. Esa asesoría solo de 10 minutos. Entonces, he dicho desde hace 8 días que fueran pensando en variables de decisión para que ahí nos hagan las preguntas correspondientes. Esa es como la primera vez que nos vamos a ver. Luego hay otra posibilidad que es asesoría proyecto final. Esas reuniones, en esa asesoría para el proyecto final, la idea es que ustedes en esa hora y media trabajen en el proyecto, pero también tengan reuniones con profesores, pero ya esa reunión no es obligatoria, sino que ustedes se inscriben por parte de cada grupo a sesión. Entonces, esta semana, el viernes, nosotros les mandamos
un link donde ustedes se pueden inscribir a asesoría con profesores y ustedes deciden el horario en el que se inscriben. Hay muchas opciones de horarios, ustedes se inscriben en el horario que quieran y pues cuando se inscriban, pues nosotros ya sabemos y los buscamos por el equipo de Teams que creamos para eso. La otra modalidad es trabajo independiente del proyecto. Entonces, cuando hay trabajo independiente no hay clase y la razón por la que no hay clase es que son 2 lunes festivos que vienen. De hoy en 8 es festivo, o sea, el 2 de noviembre es festivo y el 16 de noviembre también es festivo. Entonces, no va a haber clase, tampoco va a haber reuniones con profesores previa inscripción, pero la idea es que cada grupo asesor trabaje en el desarrollo del proyecto. No tienen que trabajar a la hora y media de clase por lo que es festivo, pero que sí piensen que en esa semana, reemplacen ese lunes festivo por otra hora y media para trabajarle al proyecto. Entonces, en esas de trabajo independiente, igual yo estoy disponible, así sea lunes festivo, si alguien me quiere escribir y quiere que le solucione dudas del proyecto, le soluciono dudas del proyecto, pero sin previa inscripción, sino que me escriben como, profe, tenemos dudas, por favor atiéndenos, y yo con muchísimo gusto les resuelvo la duda en ese lunes festivo o en el transcurso de la semana, cuando les surja la duda, que sea cuando ustedes estén trabajando. Y por último, a partir de la próxima semana, que es la semana 13, entonces semana 13, semana 14 y 15, hay asesorías con los monitores, o sea, también los monitores van a solucionarles dudas del proyecto, también previa inscripción por parte de cada grupo asesor. Entonces, repito, siempre los viernes, digamos, este viernes va a llegar un correo diciendo cuándo se pueden inscribir con profesores y cuándo con monitores, y ustedes deciden inscribirse para solucionarles las dudas. ¿Alguna pregunta de los cambios de la programación? Bueno, no he mencionado, pero pues hay otras semanas en las que nos vemos en clase normal, por ejemplo, en la semana 14, en la sesión 1 nos vemos para clase y en la semana 15 en la sesión 2 nos vemos para clase y en la semana 16 son las sustentaciones del proyecto final, pues que es como toda la parte del proyecto. ¿Alguna pregunta de los cambios que hubo en la programación o de cómo vamos a manejar las asesorías para el proyecto final? ¿Todo claro? Sí, señora. Profe, esa semana que tenemos tema, la semana 14, ¿ese día no es festivo? ¿Es el lunes? No, porque es del 9 al 14. El 9 no es festivo. Ah, no, es festivo el 16. Ah, bueno, sí, El ya, 16, perdón. que es donde dice Sí. trabajo independiente del proyecto. Es donde dice trabajo independiente del proyecto. Sí. Listo, profe. Listo. Listo. Bueno, entonces seguimos. Vamos a hablar de recomendaciones ahora como del proyecto como tal. Entonces, lo primero es que en el correo que les mandamos hoy también les contamos que hubo un cambio en las notas del tercer tercio. O sea, en lo que les entregamos nosotros en las reglas de juego de la primera semana, hubo un pequeño cambio pensando en que vamos a hacer examen final de tercer tercio de octo, o sea, no va a haber una prueba escrita, el examen final va a ser 100% el proyecto, o sea, pensando en que ustedes se dediquen a sacar un muy buen proyecto y que todo el tiempo que le van a dedicar al proyecto pues se vea reflejado en la nota del tercer tercio y no tengan que estar estudiando para un examen final. Entonces, ¿cómo cambió los porcentajes de notas? Entonces, el examen final va a ser el proyecto que está constituido como por 3 partes. Tenemos la sustentación individual, va a haber una sustentación individual que ahorita se las explico más adelante, que vale el 20%, una sustentación grupal, también se las explico ahora más adelante, que vale el 25%, un artículo que tienen que entregar, que también se los explico ahora más adelante, que vale el 35%, y por último un taller que vale el 20%. Entonces, el objetivo de mostrarles hoy esto es que se den cuenta que el proyecto, prácticamente el proyecto es el último corte, es 80% del último corte y únicamente el taller que vale el 20%. Entonces, hay que meterle mucho la ficha al proyecto para que en ese 80% les vaya muy bien. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar ahora de fechas importantes. Estas fechas se las dimos a ustedes cuando les dimos las reglas de juego del proyecto, pero la idea es que pues las tengan presentes hoy
para cuando vayan a entregar el proyecto. Entonces, lo primero es advertir que los grupos que no entreguen el informe en alguna de estas tres fechas recibirán una calificación de 0, o sea, hay varias opciones para entregar. Hay 3 fechas para entregar el proyecto. Los que no lo entreguen en alguna de esas 3 fechas tendrán una calificación de 0, tanto en el informe como en la sustentación del proyecto, es decir, en todo el proyecto. ¿Qué posibilidades tienen para entregar el proyecto? Entonces, está el miércoles 11 de noviembre, que es en la semana 14, o sea, estamos en la semana 12, sería dentro de 2 semanas, entre las 4 y 4:30 p.m., cuando grupo fecha se calificará el informe final sobre 5. Digamos que esa fecha la tenemos para aquellos grupos que sean muy juiciosos y que ya le estén trabajando al proyecto. Ahorita que vean todo lo que hay que entregar, mi recomendación siempre es, esa fecha existe y hay gente que lo ha entregado sobre esa fecha, pero yo solamente les recomiendo que lo entreguen sobre 5.5 si están 100% seguros de que todo lo que vamos a hablar ahorita ya lo tienen bien. Yo les recomiendo que antes de entregar el proyecto, si lo tienen listo, me digan a mí que le eche una revisada rápidamente, o sea, no lo voy a calificar, pero si a mirar el contenido rápidamente para ver si tiene todo lo que nosotros, de tal manera que si lo tienen listo para la semana 14 y todavía les hace falta algo, pues es mejor que no lo entreguen y lo entreguen en la semana 16, porque siempre les digo una recomendación, y es bueno sacarse 5.5, pero es mejor sacarse 5 sobre 5 que 2 sobre 5.5. Entonces, que cuando si lo van a entregar el miércoles 11 de noviembre, estén muy seguros de que ya tienen completamente todo lo que va en el proyecto. La otra fecha que tenemos es lunes 16 de noviembre, que es la semana 16, entre las 10:30 y las 12, en esa fecha se calificará el informe final sobre 5. Es, digamos, esta fecha, el lunes 16 de noviembre, es la fecha en la que los profesores de OVDO esperamos que la mayoría de gente, como la fecha que nosotros tenemos puntual para entregar. Simplemente damos la opción de entregarlo antes para aquellos grupos que trabajen desde el comienzo muy juiciosos. Y está la otra fecha, que esta fecha no es deseada, no es lo que se espera, pero es una posibilidad para aquellos que por alguna razón no hayan logrado entregarlo el 16 de noviembre. ¿Cuál es esa fecha que no es deseada y que la tenemos, pero es para aquellos grupos que por alguna razón algo les pasó en esa fecha? Es el martes 17 de noviembre, o sea, el siguiente día, entre las 8:30 y las 9, y si lo entregan en ese momento se calificará el informe final y la sustentación sobre 3. Entonces no es lo ideal, porque pues es como para aquellos grupos que se les cerró la licitación en la hora adecuada, que puedan no sacarse 0 y que se los califiquemos sobre 3. ¿Alguna pregunta de las fechas de entrega? ¿O es claro las 3 posibilidades? Sí, señora. Bueno, entonces nos vamos ahora a qué deben entregar en esas fechas. Entonces, lo que deben entregar es, en la fecha y hora que el grupo desee entregar, o sea, como hay 3 posibilidades, pues ustedes tienen la opción de entregar en alguna de esas 3 fechas, deben subir a Moodle, o sea, deben subir al aula virtual en la tarea correspondiente, o sea, vamos a crear una tarea para los que entreguen el miércoles, una para los que entreguen en la semana 14, una para los que entreguen el lunes en la semana 16 y otros para los que entreguen el martes en la semana 16, las cuales se encontrarán al comienzo del curso. O sea, en Moodle al principio del curso van a estar esas tareas habilitadas. ¿Qué deben subir? Una carpeta comprimida. En esto sí les pido, esta presentación va a quedar subida en Moodle, la grabación va a quedar subida en mi canal de YouTube. Que tengan muy presentes estas recomendaciones, o sea, que no se les vaya a olvidar, porque grupos que no entreguen con esas condiciones no les vamos a recibir el trabajo. Entonces deben entregar una carpeta comprimida, un .zip o un .rar, y el nombre de esa carpeta debe ser grupo y el número de su grupo asesor. Entonces aquí estamos poniendo un ejemplo. Si el grupo asesor es el grupo 1, esa carpeta zipeada se tiene que llamar grupo 1.zip. ¿Listo? ¿Qué debe contener la carpeta?
Entonces deben contener el artículo en PDF. Entonces ustedes van a hacer un artículo que ahorita vamos a explicar lo que tiene ese artículo, el contenido de ese artículo, y deben tenerlo en PDF. ¿Cómo se debe llamar el artículo? Se debe llamar G y el número del grupo artículo. Entonces, si el grupo es el grupo 1, se tiene que llamar G1 artículo. ¿Listo? El código de GAMS, porque ustedes van a hacer un archivo en GAMS que soporte las decisiones que van a tomar en el proyecto. Entonces, ese archivo, y que estén seguros que el archivo que están entregando es el archivo .gms, que no tiene otra extensión, sino que es la extensión .gms, y el nombre del archivo debe ser G, número del grupo y modelo. Entonces, si el grupo es el G1, modelo. Deben entregar una presentación, y es la presentación que usarán el día de la sustentación. Entonces, ustedes van a hacer una sustentación, y para esa sustentación van a utilizar audiovisuales. Entonces, deben entregar la presentación que van a utilizar el día de la sustentación. Y esa presentación se tiene que llamar G, el número del grupo, presentación. Entonces aquí está el ejemplo, G1, presentación. Adicionalmente deben entregar archivo a Excel si exportan los datos de Excel a GAMS. Ahorita les voy a explicar qué quiere decir eso de exportar los datos de Excel a GAMS. Si hacen eso, deben entregar el archivo de Excel del cual están exportando los datos. Y si tienen anexos, que ahorita vamos a mirar qué pueden ser los anexos, también los deben entregar. Eso es lo que deben entregar en la primera, el día que entreguen el proyecto. ¿Alguna pregunta de lo que tienen que entregar? No, profe. Listo. Entonces nos vamos ahora con tips para la formulación del proyecto. O sea, vamos como en orden. Entonces ya saben qué tienen que entregar. Ahora ya empiezan a trabajar en el proyecto. ¿Qué tips deben tener en cuenta para la formulación del modelo del proyecto? Entonces, lo primero es que ya vimos todos los temas que van en el proyecto. Eso ya se los había dicho la semana pasada. Entonces, por lo tanto, ya tienen todo el conocimiento necesario para empezar a formular. Eso es lo primero. Puede sonar como una recomendación boba, pero pues para que lo tengan en cuenta y no estén esperando algo. La recomendación que ya les hice ahorita, que les mostré los cambios que hicimos en la presentación, en la programación, y es que utilicen todas las clases destinadas para trabajarle al proyecto. O sea, no esperen a la semana 15 para empezarle a trabajar, sino que empiezan a trabajarle desde ya el proyecto. Es decir, que mañana ya le trabajen al proyecto. O sea, mientras yo me reúno con los grupos a la hora que están, los otros grupos deben estar trabajándole al proyecto. Otra recomendación es que formulen siguiendo un orden que todos los integrantes del grupo tengan claro. ¿Qué es importante? No siempre van a estar todos los del grupo cuando estemos solucionando dudas. Entonces, que todos los integrantes del grupo tengan claro cómo definieron los conjuntos, cómo para ustedes qué sí, qué es J, qué orden tienen en las restricciones. Si tienen una restricción que se llame R1, que tengan claro esa restricción R1 qué es, o sea, que todos tengan claro el orden que están siguiendo para hacer la formulación. El cuarto es que no esperen a tener toda la formulación terminada para empezar a incluirla en GAMS. Entonces, muchas veces el proyecto es largo, entonces muchas veces esperan a tenerlo completamente formulado para empezar a meterlo en GAMS. Y muchas veces uno solo se da cuenta de que tiene una restricción cuando la mete en GAMS y se da cuenta que no está dando lo que tiene que dar. Entonces, si ustedes hacen conjuntos y ya tienen claro, están bien definidos, pues de una vez vayan metiendo eso en GAMS. O sea, a medida que ustedes crean que ya tienen bien algo de su formulación, vayan incluyendo eso en GAMS para ir adelantando trabajo. Y es lo que les decimos acá. Pueden ir corroborando si en los resultados se cumplen todas las condiciones de la parte que llevan formulada. Entonces, si ustedes empiezan a formular no sé, voy a hablar del proyecto en específico. Hay una parte que es de enfermeras y otra parte que es de médicos. Si ustedes formulan la parte de médicos y creen que esa parte está bien, pues la pueden empezar a meter en GAMS y correr solo los resultados con la parte de médicos y ver si eso les está dando consentido. Si les está dando consentido, pues ya pueden asegurarse que la parte de médicos está bien
y luego sí empezar a meter la parte de enfermeras, o sea, ir como progresivamente metiéndole información. ¿Listo? Bueno. El proyecto tiene muchas matrices de cubrimiento, o sea, tiene matrices de unos o ceros o matrices de datos y ceros. Entonces, les hacemos aquí una recomendación, y es que para la construcción de las matrices de cubrimiento que requiere el proyecto, recomendamos usar tablas dinámicas en Excel para no correr el riesgo de cometer errores en la construcción de las mismas. ¿Qué pasa? Si ustedes hacen las tablas a mano, como las hemos venido haciendo en clase, corren el riesgo de equivocarse al pasar los datos, de poner un 1 donde iba un 0 o de poner un 0 donde iba un 1. ¿Qué pasa? Uno se puede ahorrar eso porque Excel tiene una herramienta que son tablas dinámicas y uno le pide a Excel que ponga 1 donde tiene que ponerlo y 0 donde no. Entonces, pues, si yo tengo una herramienta que lo hace de manera automática, ¿para qué me pongo a hacerlo de manera manual? Esto es una recomendación. Si lo quieren hacer manual, lo pueden hacer. El riesgo es que el problema es que corren el riesgo de que no les quede bien construida la tabla. Aquí hay una recomendación, si no saben usar tablas dinámicas en Excel, pueden consultarle a los monitores, todos los monitores son expertos en tablas dinámicas, o consultar tutoriales en la web. Ustedes ponen cómo hacer tablas dinámicas y ahí les aparecen un montonón de tutoriales y pueden saber. El semestre pasado, los estudiantes del capítulo de Ingeniería Industrial hicieron unos en vivo en YouTube explicando cómo hacer tablas dinámicas y otros aspectos que vamos a hacer más adelante. ¿Qué hice yo aquí? Les puse el link de esos en vivo porque quedaron grabados para que aquellos que no manejen tablas dinámicas, pues entren a este link y lo aprendan a manejar. Para este primer video, la recomendación es que lo arranquen en el minuto 6, porque fue la primera vez que hicieron el en vivo y tuvieron como problemas con la conexión y se demoraron en arrancar. Entonces, si ustedes lo ponen desde el principio, van a creer que es que el video no funciona, y es que al principio el video estaba malo, pero a partir del minuto 6 empieza la información que tienen que tener. Listo. El quinto tip es que existe la forma de leer directamente conjuntos, parámetros y tablas de Excel a GAMS y de exportar los resultados de GAMS a Excel. Esto lo pueden buscar en los manuales de GAMS o en videos en YouTube y puede ser de gran ayuda para la elaboración del proyecto. ¿Qué es esto? Que uno puede no meterle a GAMS conjuntos, parámetros y tablas como lo aprendimos nosotros, sino que existe la manera de leer datos de Excel. O sea, yo tengo todos mis conjuntos, mis parámetros y mis tablas en Excel y pedirle a Excel y con código de líneas de código en GAMS, decirle que me importe esos datos de Excel. Eso existe la manera de hacerlo. Y también existe la manera de que los resultados, o sea, lo que nos sale en el archivo .lst, o sea, esos resultados que nos salen en el display, no me los bote en un archivo de texto, sino que me los bote en un archivo de Excel. Eso también existe, esa posibilidad. Perdón, qué pena. También existe esa posibilidad. Entonces, lo mismo, existen manuales en GAMS, ustedes pueden buscar los manuales o pues ver los tutoriales que están muy claros, que hizo el capítulo el semestre pasado. Aquí están los links para que los vean. Entonces, está cómo exportar de Excel a GAMS y cómo de GAMS a Excel. Ahí está como el paso a paso. También, si tienen alguna duda después de ver esos correos, esos videos, los monitores con mucho gusto les ayudan para que sepan cómo se hace esa parte de exportar los datos. Estos dos tips que están aquí, o sea, el de las tablas dinámicas y las de leer los datos directamente de Excel y exportarlos a Excel, es para que no pierdan tiempo en la construcción de datos. O sea, para que sea de una manera un poco más automatizada la parte de construcción de datos. Pero si algún grupo no quiere ver los videos y prefiere meter la información a Excel, la información a GAMS, qué pena, tal cual
como lo vimos en clase, lo puede hacer. O sea, eso no implica una ventaja que se va a demorar menos corriendo o se va a demorar más, no pasa absolutamente nada en ese aspecto. Lo único es que les facilita luego análisis de resultados, o sea, ¿qué pasa? Si ustedes tienen la tabla en un LST, pues luego esa tabla tendrán que pasarla a un Excel para poderla mostrar en el artículo. Entonces lo que hace es facilitarles un poco la parte de carpintería para organizar la información cuando ya tengan los resultados. Para eso les hace más fácil. Pero si algún grupo no quiere, pues considera que es pérdida de tiempo ver los videos, pues no lo haga. Yo sí les recomiendo que gasten un poquito de tiempo viendo esos videos, que créanme que se van a ahorrar más tiempo más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, digamos que eso era lo que se necesita para tener el modelo. Una vez el modelo corre y ya está funcionando, vamos a escribir el artículo. Sin embargo, el artículo lo pueden empezar a escribir desde ya. Sin tener nada en GAMS, pueden empezar a escribir el artículo. Entonces vamos a ver cuál es el contenido del artículo y las condiciones. Importante, no van a entregar un informe escrito, van a entregar un artículo científico. Entonces de pronto es un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados a entregar. Ustedes están acostumbrados a entregar un trabajo con portada, presentado a... Aquí vamos a entregar vamos a tener un artículo científico. Entonces, vamos a ver cuáles son como las partes de ese artículo. Entonces, lo primero es que tenemos máximo 16 páginas tamaño carta, o sea, el tamaño, o sea, lo máximo que nosotros leemos de su proyecto es 16 páginas tamaño carta. Grupo que se pase las 16 páginas, no leemos lo que haya después de esas 16 páginas. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que es máximo 16 páginas. Máximo 16 páginas sin contar los anexos. Ustedes pueden tener anexos, que ahorita vamos a explicar qué cosas pueden ir en anexos, y eso no cuenta dentro de las 16 páginas. La letra es Time News Roman, tamaño 12, para que todos utilicemos la misma letra. Las márgenes de la hoja deberán ser 2.5 centímetros, margen superior e inferior, y 3 centímetros margen derecho e izquierdo. ¿Qué contenido debe tener el artículo? El artículo debe tener título, autores, resumen, palabras claves, introducción, antecedentes, formulación del problema, resultados, conclusiones, recomendaciones y referencia. Pueden anexar información adicional que consideren pertinente, siempre y cuando esté referenciada correctamente en el artículo. Entonces, ahorita vamos a entrar a mirar qué es cada uno de estos aspectos. O sea, esto es como el contenido general, para que tengan una diapositiva donde dice todo el contenido, pero vamos a entrar a mirar qué es el contenido. Nosotros les subimos a Virtual un modelo de un artículo para que lo tengan disponible y puedan como guiarse en ese artículo. Aquí yo lo tengo y lo voy a ir mostrando a medida que voy mostrando como la estructura del artículo. Entonces, lo primero es que debe tener un título, y el título no es Proyecto Optimización de Operaciones. El título debe ser un título llamativo, o sea, cuando yo lea el título debo tener una idea de lo que voy a encontrarme en el artículo, y debe ser explícita la herramienta de optimización utilizada. O sea, cuando lea el título debe ser claro qué herramienta de optimización estamos utilizando. Entonces, voy a mostrar aquí rápidamente el artículo. El artículo de ejemplo que le subimos a Virtual. Y el título de este artículo dice: Estrategias de cooperación en el sistema de transporte de estudiantes en Bogotá usando optimización. Entonces, si ustedes miran, este es un título llamativo, un poco general. Aquí en este título tenemos un pequeño inconveniente, y es que no dice qué herramienta de optimización. Se dice usando optimización, pero no dice si es optimización de programación lineal o un modelo binario o un modelo entero. O sea, no dice, en el de ustedes tienen que ser un poco más específicos en esa parte, pero el título tiene que ser llamativo. Listo. La siguiente es
la siguiente ítem que va en la estructura del artículo son los autores. Entonces, ¿qué van los autores? Nombre y apellido, o sea, van sus nombres y sus apellidos, o sea, sus nombres, los correos electrónicos, entonces van los correos de cada uno, y la filiación. ¿Qué es la filiación? Tienen que poner estudiante de Ingeniería Industrial, Escuela Colombiana de Ingeniería, o estudiante de Ingeniería Eléctrica, Escuela Colombiana de Ingeniería. Eso es lo que va en la afiliación. Tienen que decir la carrera a la que pertenecen y que son de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Aquí, por ejemplo, está cómo va. Entonces, miren que está el título del artículo, están los nombres de las personas que hicimos el artículo, y miren que hay como un A, o sea, hay como ¿cómo se llama? Es como un pie de página, por decirlo de alguna manera, y abajito dice ¿qué? Entonces, Germán y yo, los que hicimos este artículo, éramos de la escuela, entonces dice Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y están nuestros correos. Entonces, si tenemos 3 estudiantes de Ingeniería Eléctrica en el proyecto, pues ponen estudiantes de Ingeniería Eléctrica, Escuela Colombiana de Ingeniería, y los correos de los 3, para no tener que poner por cada uno una viñeta para que es el resumen. En un artículo científico usualmente se pide que el resumen esté en inglés y en español. Nosotros, para que no gasten espacio del artículo poniéndolo en ambos idiomas, se los pedimos únicamente en español. Entonces, solo en español. El resumen debe tener no más de 300 palabras, entonces no puede ser más largo de 300 palabras, lo máximo son 300 palabras, y es un resumen de todo lo que tiene el artículo. O sea, cuando uno lea el resumen de un artículo científico, debe tener el resumen de lo que tiene el artículo. Debe introducir al lector, o sea, cuando yo lo lea, introducir a lo que voy a encontrarme en el artículo y responder al menos las siguientes preguntas. Entonces, cuando yo me lea el resumen de un artículo, me debe contestar qué problema se está estudiando, por qué es interesante ese problema, qué métodos o experimentos aporta este artículo, qué resultados se obtienen y cuál es la conclusión o demostración principal. Importante, el resumen pueden empezar a escribirlo desde ya, pero si ustedes miran cómo tiene la parte de resultados que se obtienen y conclusiones o demostración principal, es lo último que se escribe. O sea, va de primeritas, pero es lo último que se escribe porque yo tengo que poner ahí como los hallazgos principales en el artículo. O sea, en el resumen deben estar los hallazgos principales, o sea, como los resultados principales. Listo. Luego tenemos la parte de palabras claves. O sea, cuando uno mira en un artículo, encuentra algo que se llama palabras claves, y las palabras son palabras que se usan para encontrar el artículo en un buscador. Entonces, ahí la recomendación que yo les hago es que piensen en Google. O sea, que se imaginen cuando ustedes van a poner en un buscador un artículo, quieren encontrar un artículo con un buscador, pues piensen como qué palabras son las que ponen uno ahí. No necesariamente solo una palabra, sino la combinación de 2 o más. ¿Listo? Entonces me voy a ir nuevamente al artículo, y acá miren, está el abstract, que es como el resumen, está como el hallazgo más importante, y aquí, esperen porque no está cargando, está el abstract, que son como lo que hablamos del resumen, y las palabras claves. Aquí en este artículo está en inglés, pero pues también está el abstract en español porque nos pedían tener en ambas. Pero como les digo, a ustedes se les pedimos únicamente en español. ¿Listo? Bueno, nos vamos ahora a bueno, importante, la forma del artículo, o sea, la forma del artículo es importante. O sea, esto puede sonar como bobo, pero pues lo ponemos porque créanme que nos ha pasado. Y es que el artículo debe estar bien organizado. Entonces, aquí ponemos ojo si deciden hacerlo a 2 columnas.
Nosotros no lo pedimos a 2 columnas, pero como el del ejemplo está a 2 columnas, pues muchas veces buscan hacerlo a 2 columnas. Yo les recomiendo que lo hagan a una sola columna, o sea, que lo hagan como si fuera un trabajo normal. Porque cuando lo hacen a 2 columnas, organizar la parte que tiene ecuaciones matemáticas se vuelve muy difícil y entonces terminan volviendo un zaperoco, perdón la palabra, pero un revuelto en el archivo y no queda claro si están hablando de la restricción o de la función objetivo. Entonces es mejor que lo hagan a una sola columna y que esté muy bien estructurado y muy bien organizado el artículo. Listo. Ahora viene la parte de introducción, que es como el siguiente ítem que debe tener el artículo. La introducción debe dar una idea de lo que se encontrará en el artículo. Esta estructura. Les digo, la manera de hacer de cuenta de lo que es la introducción es que piensen que la introducción en un artículo científico es una tabla de contenido narrada. O sea que cuando yo lea la introducción me voy a encontrar con una tabla de contenido narrada. Entonces, ¿qué es lo primero que encuentro en la introducción? Como un contexto del problema, o sea, de qué problema estoy hablando, pero al final de la introducción siempre me debe decir lo que me voy a encontrar en los siguientes párrafos. Entonces, nuevamente me voy a ir a la introducción de este artículo, del artículo que le subimos de muestra. Y pues la primera parte trae un contexto, habla como del tipo de problema que se estaba solucionando y demás, pero me interesa que se concentren en este último párrafo que habla como de la descripción que la mayor contribución que tenía este paper, y miren que luego dice, este paper está organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta una revisión de la literatura, la sección 3 presenta la formulación del modelo propuesto, la sección 4 presenta una heurística, porque tenía una heurística, o sea, me está diciendo como lo principal que me voy a encontrar yo en el artículo. Entonces me está diciendo una tabla de contenido narrada, ¿sí? O sea, me está diciendo, en la siguiente sección va a encontrar esto, en la otra esto, o sea, me está diciendo una tabla de contenido narrada. Eso es la introducción en un artículo científico. Listo. Nos vamos ahora a la parte de antecedentes. Los artículos científicos usualmente tienen algo que no se llama antecedentes, sino revisión de la literatura, pero pues nosotros no les vamos a pedir que hagan una revisión de la literatura porque eso es mucho trabajo, o sea, uno se puede durar meses haciendo revisión de la literatura. ¿Qué les pedimos nosotros? Les pedimos que muestren artículos donde se hayan solucionado problemáticas similares, explicar cómo se solucionaron y la relación que existe con el problema que ustedes están solucionando. Entonces, les pedimos que hagan una pequeña investigación de artículos científicos donde se hayan solucionado problemáticas similares, expliquen cómo lo solucionaron y qué relación tiene con la problemática que ustedes están haciendo. ¿Qué deben hacer? Deben consultar por lo menos 3 artículos y mínimo uno de esos artículos debe estar en inglés. Entonces, ustedes deben hacer una búsqueda de artículos científicos. Ahorita vamos a mirar una manera de hacer esa búsqueda. Hacer un pequeño resumen donde muestren esos artículos y cómo se solucionaron problemáticas similares a esas y qué relación tiene con el problema que ustedes están solucionando. ¿Qué les pido? Que para estructurar los antecedentes vean cómo se estructuraron los antecedentes en el artículo que les mandamos en el estudio del arte. O sea, en la parte de estudio del arte. O sea, es como el equivalente, pero aquí pues tenemos varios artículos, tenemos como unos 50 y pico artículos, por lo que la revista pues era un artículo publicado. A ustedes les pedimos únicamente consultar 3 artículos, únicamente 3 artículos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué palabras claves pueden usar para realizar la búsqueda de esos artículos que les estamos pidiendo que encuentren? O sea, no los estamos dejando a ciegas, sino que les estamos hablando de posibles palabras claves. Entonces pueden buscar
digamos, con asignación de pacientes a cirugías, porque eso es algo de lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto. Modelo de programación entera, asignación de personal médico, porque también es parte de lo que tienen que hacer, o modelo de programación entera mixta, programación de cirugías, o sea, ahí les estamos dando como posibles búsquedas que puedan hacer para encontrar los artículos que tienen que incluir en el proyecto. Pregunta, esas palabras claves que les estamos diciendo que sirven para ponerlas, para hacer la búsqueda, ¿les sirve para otra parte del artículo que ya les expliqué? ¿Cuál? Palabras claves. Exactamente, o sea, estas palabras claves que les pedimos para que busquen posibles artículos que tengan problemáticas parecidas a las que ustedes están tratando, pues estas mismas palabras claves las pueden poner como palabras claves en su artículo, ¿sí? Porque son exactamente las mismas. ¿Listo? Bueno. Luego viene la parte de formulación del problema. Entonces, digamos, ¿qué es la parte de formulación del problema? Es el modelo matemático, o sea, es conjuntos, parámetros, variables de decisión, función objetivo, restricciones, pero en contexto con su respectiva explicación. O sea, no es simplemente poner conjuntos y poner I que varía de 1 a tanto, J que varía de 1 a tanto, un alias de tanto, sino que hay que explicar qué representan los conjuntos. Y lo mismo la función objetivo, las variables y las restricciones. Voy a mostrarles en este artículo cómo se estructura la parte del modelo matemático. Entonces, miren que no es solo la parte de las restricciones y tal, sino que hay como una primera explicación de los parámetros, de los conjuntos y de los parámetros. Entonces, este primer párrafo está hablando de los conjuntos y parámetros. Recordemos que los parámetros son la información que yo conozco del modelo. Entonces, ahí ustedes tienen que poner, dado el conjunto I de pacientes, el conjunto J de médicos, bueno, todo, y decir de dónde a dónde varía I, pero entonces, ahora voy a explicarles qué cosas pueden ir a anexos. Entonces, estoy, digamos, definiendo la parte de conjuntos. Entonces, tengo mi conjunto I, que son mis pacientes, por decir algo. Entonces, digamos que mis pacientes varían de 1 a 50. Entonces, yo tengo el conjunto I, que va de 1 a 50, que representa a mis pacientes. Pero para que mi conjunto esté claramente definido, yo tengo que decir que 1 es el paciente tal, 2 el paciente tal. O sea, tengo que decir cada uno de mis elementos del conjunto a que hacen referencia. Eso puede ir anexo. O sea, yo defino el conjunto diciendo que I va de 1 a 50 y son mis pacientes. Para ver detalle, vea anexo tal. Y así me ahorro el espacio de poner todo el tamaño del conjunto en el artículo porque el espacio no me va a alcanzar. Entonces, va primero la parte de conjuntos y ya les dije qué cosas pueden ir anexo. Luego viene la parte de parámetros, que son los datos que conocemos. Entonces, digamos que los datos son vectores, escalares y tablas. Entonces, el nombre de la tabla y su explicación va en el artículo. Eso va en el artículo. Pero la tabla como tal va en un anexo. Entonces, me voy a volver aquí un minuto y voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo una matriz de cubrimiento y esa matriz yo la llamé cubrimiento I, J. Entonces, ¿qué va en el artículo? En el artículo va el nombre de esa matriz y su explicación. Entonces yo, por ejemplo, pongo 1, si el paciente I, voy a decir cualquier cosa, si el paciente I se le hace la cirugía J. Ahí está la explicación.
¿Qué me haría falta? Pues la tabla, la matriz. Pero entonces, no voy a poner esa tabla porque me voy a gastar una hoja completa poniendo la tabla. Entonces pongo aquí ver anexo 1.1 y en el anexo me encuentro el detalle de lo que es esa tabla. Pero sí tiene que estar la explicación. La explicación de la tabla tiene que estar en el artículo. ¿Listo? Entonces, ya que dice, bueno, y luego viene la parte de las restricciones. Entonces me voy a devolver un minuto al artículo. Función objetivo y restricciones, perdón. Entonces, miren que está la función objetivo, pero está la expresión matemática. Esta es la expresión matemática que hace referencia a mi función objetivo. Pero antes o después, el orden no importa, pero hay que explicarlo, está explicada qué significa la función objetivo. Entonces aquí dice, por ejemplo, la función objetivo de este modelo es minimizar el costo total de la operación de la flota de los buses, los cuales es una función de del costo variable de la ruta y el costo fijo de la operación de cada bus. Y está la expresión matemática. O sea, yo tengo que poner la expresión matemática y la explicación. Y miren que eso también luego pasa con las restricciones. Entonces, está mi bloque de restricciones, o sea, dice sujeto a, y están todas las restricciones aquí, están todas las restricciones, le ponemos un numerito a la restricción y luego explicamos esas restricciones. Entonces dice, el primer grupo de restricciones indica cuáles, y está, la ecuación 2 garantiza tal cosa. O sea, se explica restricción a restricción qué representa. Entonces, no es solo poner el modelo matemático, sino que hay que explicar en palabras lo que significa esa expresión matemática. Esa es la parte del modelo y su formulación. Importante un aspecto, y es que si la formulación no representa la situación, se penalizarán los resultados que se obtengan y el análisis que se hagan de ellos. O sea, si su formulación llega a tener algún error, pues se penalizarán los resultados y el análisis. Y la formulación no va en anexo. O sea, ustedes no me pueden poner formulación del problema, ver anexo 1. Ya dije qué parte de la formulación podía ir en anexo. Entonces, por ejemplo, acá aquí dice, los parámetros sí, hay que explicar formulación y parámetros en el artículo, no es suficiente con solo mostrar el nombre. Creo que con el ejemplo que les di aquí de la matriz de cubrimiento, ya es claro qué va en el artículo y qué va a ir en un anexo. ¿Alguna pregunta de lo que debe ser la formulación del problema o para todos quedó claro? Bueno, asumo es que les quedó claro y no que se me quedaron dormidos por estar hablando tanto yo. Listo. Viene la cuarta parte del artículo, que son los resultados. Los resultados arrojados por el modelo de forma tal que sean claros para todas las personas que lean el artículo. Entonces, aquí tienen que poner los resultados, los valores, el valor de la función objetivo, tienen que ponerlo en resultados y las variables. Eso va en resultados, ¿sí? ¿Cómo van esa función objetivo y las variables? Van de forma tal que cualquier persona que lea entienda. Entonces, creo que en eso no tengo que hablar mucho porque en eso yo ya he sido reiterativa y es que no van a poner X111 ¿qué significa? O sea, eso no. O sea, creo que en eso he sido reiterativa a lo largo de todo el semestre y es que los resultados los tienen que dar en términos del problema real. Entonces, esos resultados y en términos del problema real. Los resultados van en el artículo, no se pueden mandar a anexos. Y por último están las conclusiones, que son los hallazgos más importantes y análisis de los resultados. Esta es quizás la parte más importante del artículo, porque es como el aporte que hace cada grupo. O sea, digamos que el modelo, pues obviamente también todo es importante, pero esta es como la parte que hace diferente un proyecto del otro.
porque el análisis que hagan ustedes de los resultados, el análisis que hagan ustedes de la información que encontraron, pues es diferente en cada grupo. Acá hablamos de hallazgos, estadísticas, etcétera. Entonces, voy a dar un ejemplo. Ustedes aquí en las variables dicen, voy a poner un ejemplo de otro problema, y es que nos piden asignar casas a un grupo de personas. Entonces, maximizando la satisfacción de las personas, voy a decir cualquier cosa. Entonces, en los resultados, ¿ustedes qué dicen? La satisfacción total fue 500 puntos y a la familia tal le asignamos la casa tal, a la familia tal la casa tal. Eso es lo que ponen en resultados. En conclusiones, empiezan a hacer como análisis de eso. Entonces, ponen, por ejemplo, una gráfica que diga cuántas personas quedaron ubicadas en cada barrio, por decir cualquier cosa. Entonces, en las conclusiones, usualmente lo que se utilizan son gráficas que me muestren estadísticas de los resultados. ¿Sí? Eso es lo que va en las conclusiones. Eso es lo que van las conclusiones. O sea, usualmente gráficas, diagramas de barras, bueno, todas las gráficas o algunas tablas también me pueden dar información importante de como resumen de los resultados, como hallazgos. Entonces, digamos de la función objetivo, que el 50% de la satisfacción quedó en tanto, o sea, hacer como análisis de los resultados. Todo lo que se les ocurra es válido. Luego, al final del artículo nos hacen falta dos aspectos del artículo, vienen las recomendaciones, que las recomendaciones son todos los cambios en condiciones y limitaciones que ustedes propongan a la empresa para mejorar la situación actual. ¿Qué es las recomendaciones? Voy a ponerlo aquí, es análisis de sensibilidad. Eso es lo que van las recomendaciones. Pero ojo, como estamos en programación entera, yo no puedo analizar ni precios sombra, ni costos reducidos, ni nada de eso, sino que el análisis de sensibilidad que yo puedo hacer es quitar restricciones, poner nuevas restricciones, agregar algún aspecto y volver a correr el modelo. Esa es la manera en la que yo puedo hacer análisis de sensibilidad en un modelo de programación entera. Vuelvo a correr el modelo y analizo qué me está dando. Que pueden hacer recomendaciones en dos sentidos y deberían haber recomendaciones en el paper en ambos sentidos. Una, que sean explicaciones, variaciones, o sea, proponer quitar condiciones o sumar más condiciones que mejoren Z, ¿sí? Que me den un mayor valor de Z porque en este problema vamos a estar maximizando. Esa es como el primer tipo de recomendaciones que pueden hacer. Pero también se pueden hacer recomendaciones que no mejoren Z, o sea, que me den exactamente el mismo valor que Z, pero que mejoren la distribución de recursos. Voy a dar un ejemplo con el proyecto actual. Si ustedes tienen que asignar médicos a cirugías, y voy a decir cualquier locura, que les dé que el médico 1 quedó asignado a 10 cirugías, y que el médico 2 quedó asignado a 2 cirugías. Pues el médico 1 se nos va a quejar, se va a decir, estoy reventado. Entonces, ustedes pueden hacer una distribución de estos recursos, de los recursos médicos, pero que les dé el mismo valor de Z a su función objetivo, pero que logran mejorar el balance entre la carga de los trabajadores. Entonces, en esos dos aspectos pueden hacer ustedes recomendaciones. Y el último contenido del artículo son referencias, o sea, tienen que poner las referencias, y ahí que van los artículos que ustedes consultaron, o sea, va la bibliografía de los artículos que ustedes consultaron para hacer la parte de antecedentes. Aquí les decimos que busquen alguna norma para la referenciación y elaboración de todo el artículo. Ustedes deciden qué norma utilizan, pueden utilizar norma APA o la norma del IEEE, bueno, la que quieran. Cualquiera, pero que utilicen una norma. ¿Alguna pregunta de todo lo que va en el artículo? ¿O claro hasta el momento todo?
Claro, profe. Listo. Nos vamos ahora a hablar de la búsqueda de artículos. O sea, como les dije, ustedes van a tener que buscar artículos científicos con esas palabras claves. Las palabras que les estamos dando se las estamos dando en español, pero también pueden buscar en inglés porque a veces se consiguen muchos más artículos científicos en inglés que en español. Entonces esas mismas palabras pues las traducen a inglés y las ponen en inglés. Entonces, si desea consultar artículos, puede hacerlo en las bases de datos a las que se tiene acceso a través de la plataforma de la escuela. Entonces, ustedes entran a la biblioteca, bases de datos, y ahí encuentran, pueden consultar artículos. La búsqueda en las bases de datos se hace de forma muy similar a la búsqueda en Google. O sea, ustedes escriben palabras claves y ahí encuentran. Y les recomendamos que utilicen Science Direct, que es una de las bases de datos que tiene la escuela para realizar la búsqueda. Aquí está como la interfaz de Science Direct. Ustedes escriben aquí las palabras claves y le dan buscar y ahí ya encuentran ustedes el artículo. ¿Qué pasa? Que la escuela no cuenta, o sea, cuenta con la base de datos de Science Direct, pero no con acceso ilimitado. Tiene acceso limitado a cierto número de artículos. Entonces, si no encuentran el artículo completo, pueden buscar el nombre, que el nombre les sirve para eso. Y yo no les debería decir esto, pero pues los investigadores lo hacemos, y es que existe una página pirata donde encuentran cualquier artículo científico. O sea, es una base de datos que han ido creando, creo que es rusa, bueno, no me acuerdo el origen. Es una base de datos y se llama así. Es una I. Ustedes escriben esto en Google y ahí les aparece esa página. Y ahí también pueden buscar artículos y ahí sí les va a aparecer el artículo completo. Recomendación, empiecen a buscar los artículos desde ya. Empiecen a buscarlos desde ya, no se dejen colgar con eso. Y si no están seguros de que un artículo les sirva o no, me lo pueden mandar y decirme, profe, porfa, nos dice si este artículo sirve. Y yo les digo, sí, el tema es apropiado, el enfoque es apropiado, y ya van sabiendo que ese es el artículo que van a meter en sus antecedentes. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de la parte de la sustentación. O sea, digamos que ya hablamos de todo el contenido del artículo y lo que debe ser y cómo hacer la búsqueda de artículos y demás, pero el proyecto tiene otra parte que es la parte de la sustentación. Entonces, aquí lo primero que les estamos diciendo es que la idea de la sustentación es que ustedes vendan su propuesta. ¿Sí? O sea, vendan la propuesta que ustedes están ofreciendo. Esa es la idea. La sustentación dura 20 minutos. De esos 20 minutos, 10 minutos son de presentación grupal y 8 minutos de sustentación individual. Entonces, van a haber 10 minutos de sustentación grupal, ahí hablan todo el grupo, o ahorita decimos cómo se maneja la sustentación grupal. Y 8 minutos de sustentación individual. Esos 8 minutos es que son 2 minutos por cada persona. Y de ahí sale la nota individual. ¿Listo? Entonces va a haber una parte que sí son todos, hablando todos, pero después se va a hacer una pregunta puntual a cada persona y solo contesta a esa persona en esa parte individual. La sustentación está para 20 minutos, o sea, dice 20 minutos, pero si miran son efectivos 18 minutos, para tener 2 minutos para no irnos a correr entre sustentación y sustentación, y para tener tiempo para que ustedes, para que se presente, se ponga a proyectar la pantalla y todo lo que toca hacer para organizarnos en la sustentación. ¿Cuál es la idea de la parte de los 10 minutos de presentación grupal? O sea, vamos a hablar de la primera parte, que son esos 10 minutos de sustentación grupal. Entonces, la idea de esos 10 minutos es vender el proyecto. Entonces, que ustedes nos convenzan, piensen que ustedes no le están sustentando a sus profesores de OBDO, sino que le están sustentando a los dueños de la clínica que los contrató para hacer la programación de las cirugías. ¿Listo? Entonces, la idea es vender el proyecto. En esa parte de los 10 minutos, pueden o no hablar todos los integrantes del grupo. O sea, ustedes deciden si hablan los 4, los 3, o si se habla solamente una persona, porque esa persona es muy buena expositora y consideran que nos va a convencer a los profesores de que es la mejor. O sea, esos 10 minutos ustedes los manejan como ustedes quieran. Entonces,
puede que hable solo una persona o los 4, ustedes deciden cómo lo manejan, pero sí deben estar todos, o sea, ese día se deben conectar a la llamada todos, y todos deben estar preparados para contestar las preguntas de la sustentación individual, porque la parte de la sustentación individual, como su nombre lo dice, pues sí es individual. Se saca una nota grupal, pero luego se saca una nota individual que es la de la sustentación individual. Por eso todos deben estar preparados para contestar preguntas. Pueden tener a su disposición cualquier otra información que pueda ser complementaria a la presentación, o sea, ustedes pueden tener a su disposición cualquier información adicional que quieran. Si ese día quieren, además de proyectar la presentación, proyectar un brochure, lo pueden hacer, pero piensen que solamente tienen 10 minutos para sustentar. Ojo con el lenguaje que usan, o sea, en la presentación no deberían hablar ni de precio sombra, ni de costo reducido, ni de función objetivo, porque es una presentación ejecutiva, o sea, esos 10 minutos es como una venta de su proyecto. Entonces, la persona que los está escuchando no tiene ni idea de qué es función objetivo, ni precio sombra, ni costo reducido, ni nada de eso. ¿Listo? ¿Qué contenido debe tener la presentación? Pues nuevamente, aunque suene redundante, es importante volver a decir, la idea es vender su proyecto. Entonces, no se debe mostrar el modelo matemático, o sea, en la presentación, en los 10 minutos no se debe mostrar el modelo matemático, se deben concentrar en la parte de resultados y recomendaciones. Entonces, deben hablar de una descripción de la problemática a solucionar, o sea, contar muy brevemente cuál es la problemática que están solucionando ustedes, una breve contextualización. Hablar de la metodología empleada para la solución, ahí hablan de que usaron modelos matemáticos, pero no muestran el modelo, simplemente hablan de que utilizaron herramientas de optimización. Muestran los resultados obtenidos, no resultados textuales de GAMS, como ya les dije en el artículo, resultados que sean muy claros y muy contundentes para la persona que está viendo la presentación. Conclusiones y análisis de los resultados, nuevamente gráficas, tablas que muestren los resúmenes de los resultados, y recomendaciones, que es pues lo mismo que les expliqué ahorita cuando les expliqué el artículo. Cambios para que mejore Z o cambios para que se haga un balance y un uso mejor de los recursos que están disponibles. ¿Cuándo se realizan las sustentaciones? Las sustentaciones se realizan en la semana 16, pero la fecha exacta y el horario exacto y cómo será en detalle la realización de las sustentaciones, o sea, cómo va a ser la logística de la realización de las sustentaciones, cómo nos vamos a conectar, cómo tienen que estar disponibles, si vamos a tener en cuenta, si les vamos a pedir que prendan cámara o no les vamos a pedir que prendan cámara, eso no lo hemos decidido todavía. Entonces, eso se los vamos a mostrar en la semana 14 de clase. Les mandaremos un correo electrónico informando cómo será en detalle la realización de las sustentaciones, o sea, cómo vamos a estructurar en detalle la realización de las sustentaciones y cuál va a ser el horario de las mismas. Bueno, muchachos, esa era la clase de hoy. Como les dije, pues iba a hablar mucho, pero era necesario para que les quedara claro pues lo que esperamos que entreguen ustedes en el proyecto. No sé si tengan alguna duda, algo que consideran que no he dicho y que creen que es importante. La idea de esta clase, muchas veces dicen, uy, profe, es demasiado. Pues de pronto decirles todo en una sola clase, pues es mucha información, que es lo que esperamos del proyecto, pero pues es mejor dedicarnos bueno, no nos dio la hora y media, nos dieron 1 hora y 10 minutos, pero que entendieran perfectamente lo que nosotros queremos para que hablemos el mismo lenguaje a la hora de estar estructurando el artículo y que luego no se estrellen porque no estamos recibiendo la información, o sea, no nos entregaron lo que nosotros queríamos que nos entregaran. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Sí, señora. Profe, una pregunta. Dime. La reunión de mañana,
¿te podemos mostrar algún avance o es sobre dudas que tengamos para la formulación? No, me pueden mostrar o sea, si ya tienen definidas variables de decisión y restricciones, pues de una me las muestran. Lo que quieran, o sea, esos 10 minutos son de ustedes. Lo que quieran en esos 10 minutos lo hacemos. Listo, sí, señora. Yo tengo una pregunta, ustedes que ya corrieron el modelo de GAMS, ¿es necesario tener GAMS Pro o con la versión demo que nos diste nos sirve? O sea, les pueden compilarlo, o sea, ir corriendo todas las restricciones, pero se necesita la versión full. Vale, gracias. O sea, por eso les dimos desde el principio la manera de bajarlo de forma pirata, porque sí se necesita. ¿Algo más, muchachos? Bueno, igual cualquier duda que se esté presentando a lo largo de cuando ya estén armando el artículo, armando la presentación, pues me pueden ir consultando. Les recuerdo que mañana pues es trabajar en el proyecto y reunirse conmigo a la hora que les haya llegado en el correo. Y la otra semana no nos vemos en un momento de clase, pero el viernes les mandaremos cuándo pueden solucionar las dudas. Entonces, pues yo sé que el lunes es festivo, seguramente ustedes no van a trabajar ese lunes, pero sí trabajen el martes al proyecto y si le trabajan a lo largo de la semana 1 hora y media, pues vamos avanzando lo suficiente para que vayan desarrollando el proyecto de forma, o sea, que no se dejen colgar en el tiempo. ¿Alguna pregunta?